¿Alguna vez te preguntaste mientras caminás por Justa Lima por qué lleva ese nombre? ¿O quién fue ese tal Félix Pagola, que le dio su apellido a una de las calles más emblemáticas de la ciudad? ¿Qué historias guardan los adoquines de la calle de la Torre? ¿O el silencio de la Pedro Martini? En Deltacom vamos a recorrer juntos nuestras calles, pero no como siempre. Esta vez vamos a detenernos a mirar las placas, a escuchar a los historiadores, a los vecinos que todavía recuerdan su historia y a los documentos que duermen en los archivos. Porque cada nombre es una puerta al pasado, cada calle es una biografía. Y Zárate está hecha de miles de vidas que merecen ser contadas. Y nosotros queremos darle voz. Hoy, Rómulo Noya. Es muy importante recuperar estos personajes como tantos otros, porque no solo para entender la singularidad capaz que de su vida o más allá de lo interesante o no que pueda hacer, sino también porque recuperando toda la vida pública y política que fue teniendo, uno puede ver directamente cómo fue dándose el desarrollo político, administrativo, institucional de un partido. Todavía en mediados del siglo XIX, fin del siglo XIX, que no tenés un Estado argentino completamente parado, sino que está en plena construcción. Y este es un personaje como tantos otros, tanto en el municipio como a nivel nacional, que su vida y los distintos cargos que van ocupando son un fiel reflejo de todo ese proceso de desarrollo y complejización de un sistema político e institucional. Bien, y Rómulo Noya fue contemporáneo a Félix Pagola, que fue la primera calle, digamos, de alguna manera que analizamos. Sí, son desde el siglo XIX, llega hasta principios del XX su vida, incluso su vida personal y su vida política también. Y Rómulo Noya es muy difícil disociar su vida personal de su vida pública porque van casi muy asociadas una con la otra. Él nace en 1851. Todavía Zárate ni siquiera tenía categoría de partido, todavía dependíamos del Partido General de Exaltación de la Cruz. Él nace en Zárate, digamos, en el Partido de Exaltación de la Cruz. Sí, recién al 1854, el 19 de marzo de 1854, ya algún día hablaremos del 19 de marzo, con él con 3 años, ahí se da que Zárate toma ya categoría de partido. Y bueno, y después él se va a estudiar a Buenos Aires, es escribano público, esa es su profesión, y vuelve a Zárate ya a ejercer directamente muy comprometido a su vida pública y política. De hecho, ya su padre, Manuel Noya, ya era un tipo que estaba de la política en la época del rosismo. Tenía cargo de alcalde, que ya ahí vemos cómo va mutando la forma de nombrar políticos. Alcalde suena algo casi colonial, algo, a mí me suena como muy español. Su madre se llamaba Anacleta de los Santos, como también suena muy portugués. Y incluso cuando muere el padre Rómulo Noya, su madre contrae matrimonio con otro hombre que también ocupa cargos públicos. Eran como que eran parte de una familia que estaba muy difícil, digamos, estaba muy metida en lo que era la vida pública, en una época donde las personalidades eran muy importantes. No se entendía la política como hoy en día puede entenderse. Una vida pública, política muy activa para nuestra comunidad. Sí, muy activa y muy relacionada con determinados personajes de aquella oligarquía. No tenía mucho que ver como hoy puede ser, cómo se puede elegir o cómo se puede llegar a la política hoy en día. Estamos todavía en la época de la Argentina liberal, de la Argentina de la generación del 80, donde no existía la democracia, recién democracia, intento que viene a partir de la ley Sáenz Peña, 1912, esto es muy anterior. Y si a nivel nacional era así, imagínate que a nivel comunal, regional o municipal, estaba muy lejos, digamos, todavía estaba muy asociado a las figuras y a una oligarquía local. De alguna manera la figura de Rómulo Noya trascendió Zárate. Sí, como la mayoría de las figuras relevantes de aquel momento, la coyuntura política argentina estaba marcada por la cuestión de la crisis y el debilitamiento del sistema político oligárquico liberal, que se basaba en una democracia restringida y bueno, de ahí surgen los cuadros políticos emergentes, arrancando por la Unión Cívica de Leandro Alem, a la cual explota la revolución de 1890, la revolución del Parque, y de esta participa Rómulo Noya. Y forma parte de estos nuevos cuadros que intentan romper o cambiar un poco los esquemas, no un pensamiento ni filosófico ni
ni económico, ni una cosmovisión, pero sí en cuanto a la práctica de la política, ya está mostrando determinadas debilidades de ese sistema que estas nuevas formaciones políticas intentan contrarrestarlo, lo que termina culminando con la ley Saspeña en 1912 y el ascenso del irigoyenismo y del radicalismo en 1916. Y Rómulo Noya, antes de llegar a su cargo mayor, que fue ser el intendente y el primer intendente de la ciudad, fue presidente y consejero escolar. Y si recuerda lo que habíamos hablado la vez anterior de la epidemia del cólera, que se creó una comisión de higiene, él formó parte de esa comisión de higiene en esos tiempos. Después, digamos, el hito más importante de su vida política, más allá que siempre fue muy activa, fue que en 1886 se creó a nivel, digamos, regional la ley orgánica de los municipios, donde en aquel momento todavía los municipios no tenían una independencia o una autonomía relativa como la que tienen ahora, sino que todavía dependía de diputados provinciales, como que no existía un poder ejecutivo central dentro de cada municipio. Y luego de esa ley orgánica se establece que cada municipio tiene que tener un poder ejecutivo con un intendente y un cuerpo deliberativo o legislativo que sería el Consejo Deliberante. Eso es a partir de 1886 y en 1887 él es elegido por voto popular, como se entendía el voto popular en la época de la Argentina de aquellos tiempos, que no eran las elecciones como las entendemos ahora, pero él es elegido el primer intendente de la ciudad. La actuación de Noya, por supuesto, siguió prácticamente hasta su muerte en 1919. No solamente fue el primer intendente, sino que también en 1917 ocupó el cargo de comisionado municipal. Se trataban de tiempos bastante convulsionados a nivel nacional, provincial y local. Las tensiones, ¿sí? Hablamos de los tiempos en que el radicalismo accede al poder, y las tensiones con los sectores conservadores llevaron a que se interviniera la municipalidad de Zárate, y su interventor fue Rómulo Noya con el título de comisionado municipal. Lo vamos a ver actuando durante un tiempo y él finalmente muere de un ataque cardíaco en las instalaciones del un club social en 1919. ¿Qué se recuerda de la gestión? Bueno, como intendente, ¿no? Como intendente municipal llevó adelante, diría, dos obras significativas para el momento. Una es el traslado del primer cementerio de Zárate, que recordemos, cuando se crea el partido, estaba ubicado, ese cementerio se crea en 1854 también, se crea sobre la calle Chacabuco entre French y Beruti, ¿sí? En ese momento estaba a las afueras del pueblo. A medida que fue creciendo el pueblo, y además cuando se instala el arsenal de artillería en la parte baja y las necesidades estratégicas hacían que la Armada necesitaba los terrenos de arriba, justamente una parte donde se encontraba el arsenal, es que las autoridades municipales deciden trasladar a su actual sede el cementerio, que fue inaugurado en 1891. La otra obra, diríamos edilicia, fue la construcción de la casa municipal, que es anterior al Palacio Municipal actual, que data de 1935. Rómulo Noya llevó adelante la construcción de ese edificio, que era de dos plantas, una construcción muy bonita por las imágenes fotográficas que conocemos, ¿sí? Y después las obras de adelanto propias de aquella época, insisto, en un Zárate que era un pueblo de la campaña bonaerense, con calles de tierra, donde la gente transitaba a caballo, ¿sí? Muy, para nuestra mirada actual es un poco difícil de pensar a la ciudad con esas características. Bueno, esa era la Zárate en la cual de alguna manera llevó adelante su primera gestión como intendente municipal Rómulo Noya. Y ya a lo largo del siglo XX, a principios del siglo XX,
empiezan las obras de progreso con las distintas administraciones comunales. Bien. ¿Sus restos descansan en Zárate, en el cementerio municipal, puede ser? Sí, efectivamente. Entrando por el ingreso principal del cementerio, la primer, digamos, callejuela, ¿sí?, central, está de alguna manera coronada por un conjunto de bóvedas de una arquitectura funeraria imponente. La primera a mano derecha con la que nos encontramos es la de la familia Guerci, donde están depositados los restos de Luis. Y un poco más adelante, unos pasos más adelante, está la de la familia Noya, y ahí están depositados los restos de Rómulo Noya, de su esposa María Saavedra y de algunos de sus hijos. Uno de ellos también fue intendente municipal de Zárate en la década de 1920. Afortunadamente contamos con algunos elementos, ¿sí?, que hablan sobre Rómulo Noya y algunos miembros de su familia, como su padre. Tenemos aquí exhibido un documento, es una reproducción de una carta del alcalde Manuel de Noya que data de 1845. ¿Sí? El alcalde en esta nota le informa a su superior, el juez de paz, de la exaltación de la cruz, algún dato de significación. Se trata de la reproducción de uno de los documentos más antiguos con que contamos en nuestro archivo histórico municipal. También tenemos aquí las imágenes de de Rómulo Noya y de su esposa, ¿sí?, en estos recordatorios fúnebres que fueron obsequiados a mi persona en algún momento por un nieto de Rómulo Noya, que fue militar, el general Manuel Dólera, y que luego, bueno, hemos cedido al Museo Municipal. Como dato interesante, luego de la muerte de Rómulo Noya en 1919, una de las primeras medidas que tomó el Consejo Deliberante es imponer su nombre a una de las calles de nuestra ciudad. Las calles no son solo trazos en un mapa, son memoria viva. Son pasos que se repiten, historias que insisten. La calle Rómulo Noya no lleva un nombre al azar. Lleva el nombre del primer intendente de Zárate, el hombre que acompañó y construyó los primeros pasos firmes de un pueblo que empezaba a pensarse como ciudad. Cuando todo estaba por hacerse, hubo decisiones, compromiso y una mirada puesta en el futuro. Rómulo Noya fue parte de ese tiempo fundacional, de la organización, del crecimiento, de las bases sobre las que hoy se levanta la vida cotidiana de miles de vecinos. Nombrar una calle con su nombre es elegir recordar de dónde venimos.